Muchas gracias y bienvenidos a La Esquina. Como ustedes conocen, los presidentes de Cuba y de Estados Unidos tomaron la decisión de restablecer las relaciones diplomáticas y a partir de ahí se ha hablado mucho, se ha discutido sobre la próxima apertura de embajadas de ambos países en las respectivas capitales. Hoy quiero, a partir de recordar aquel, para mí, memorable discurso en la Cumbre de las Américas en Panamá, de la presidenta Cristina Fernández de Argentina, que hacía referencia a que ella sí quería conocer la historia y por qué ella consideraba que era importante conocer la historia para saber por qué pasaron las cosas y también, por qué no, para evitar que las cosas malas no se repitan. A partir de eso, quiero hoy rememorar con ustedes el momento precisamente en que se rompieron las relaciones diplomáticas entre Cuba y los Estados Unidos. Vamos a hacerlo en dos etapas. Lo primero que quiero es compartir un fragmento de una entrevista que le realicé hace algunos años a el diplomático estadounidense Wayne Smith. Él era diplomático en la Embajada de Estados Unidos en Cuba, en La Habana, en el año 61, en ese momento, y posteriormente fue el primer jefe de la sección de intereses cuando se abrieron en el año 77 en ambas capitales. En aquel momento, vean lo que conversé sobre la ruptura con el diplomático estadounidense Wayne Smith. Muchas gracias y efectivamente tengo directamente desde Washington D.C. a alguien que en este momento que estamos hablando era funcionario de la Embajada de los Estados Unidos en La Habana. Me refiero al señor Wayne Smith. Señor Smith, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. No, un placer, Taladrid, estar con ustedes, pero déjeme subrayar que en aquel entonces fui un tercer secretario de muy bajo rango, no hice yo ninguna decisiones. Bueno, quiero precisamente tener su recuerdo de cómo fue aquel momento dentro de la Embajada de los Estados Unidos. Había unanimidad, estaba de acuerdo todo el mundo en continuar la política anterior de hostilidad o pensaban que se podía salvar las relaciones con Cuba. ¿Cómo fue ese proceso dentro de la Embajada de los Estados Unidos? No, hubo un grupo en la embajada, encabezado ese grupo por el embajador Bonsall, que tenían la idea de tener paciencia, mantener las relaciones, llegar con tiempo a un entendimiento con la revolución cubana. Y otros, por supuesto, yo diría más tradicionales, dado que fue en medio de la Guerra Fría, más tradicionales que insistían en que Cuba estuvo convirtiéndose en un aliado de la Unión Soviética y que debiéramos adoptar una posición aún más dura. Lo que llevó a la ruptura de relaciones fue el discurso de Fidel Castro el 2 de enero, en que él insistió que la embajada norteamericana se había convertido en un nido de espías y que el gobierno cubano iba a insistir en que se reduzca el número de personal, o que se reduzca el personal de la embajada a 11 oficiales. Comunicándonos con el Departamento de Estado esa noche, habíamos llegado a una decisión de que si el gobierno cubano tenía referencia a 11 diplomáticos, pues íbamos a dejar abiertas las puertas, pero 11 oficiales en total, es decir, mensajeros y secretarias, pues íbamos a romper relaciones. La respuesta de Relaciones Exteriores la mañana siguiente fue la segunda, que 11 oficiales tenían referencia a todos y pues rompimos relaciones diplomáticas el 3 de enero y salimos el 4 de enero. Yo bien recuerdo que saliendo del puerto de La Habana yo me prometí estar con el primer grupo de diplomáticos norteamericanos a volver a Cuba. Y 16 años después, sí, fui uno de los
Sí, fui uno de los primeros a volver. Ahora, señor Smith, yo tengo entendido que desde el mismo 59 hasta el momento de la ruptura de relaciones ya habían sucedido bastantes cosas organizadas desde el propio gobierno en Washington, de acuerdo a los propios documentos desclasificados en los años recientes, como atentados, bombas, asesinatos, infiltraciones armadas. Y también tengo entendido que había una estación, de acuerdo a los propios documentos desclasificados en los Estados Unidos, había una estación de la CIA en esa embajada que era bastante activa, organizando grupos armados, situaciones de violencia, terrorismo, etcétera. ¿No le parece que esto ha influido en este proceso, en esta petición del gobierno cubano? Sí, sin la menor duda. Sin la menor duda. Hubo esas actividades, no hay duda de eso. Ahora es una cosa pública. Es una cosa pública. El gobierno cubano sí había tomado ciertos pasos considerados por el Departamento de Estado, por el gobierno de los Estados Unidos, contra sus intereses. Pero, mire, yo diría lo siguiente, tal vez una ruptura, dado las actitudes de las dos partes, que una ruptura en aquel entonces fue más o menos inevitable. Pero señor Smith, ¿usted cree realmente que se puede poner al mismo nivel a un país pequeño como Cuba y a una potencia como Estados Unidos? O sea, me refiero, por ejemplo, Cuba no estaba reclamando ninguna industria en Pensilvania, ni estaba reclamando cómo funcionaba la mafia en las elecciones de Illinois, o si Kennedy arregló con la mafia las primarias de West Virginia y las elecciones de Illinois. O sea, Cuba no se metía en esos temas. ¿Realmente usted cree que se puede poner en igualdad de condiciones a ambos países en algún momento? No pongo en igualdad, pero digo que los dos gobiernos tomaron decisiones y tomaron pasos llevando los dos países a una ruptura de relaciones diplomáticas. Mire, estábamos en medio de la Guerra Fría en esos años y los Estados Unidos tenían una obsesión, ¿cómo se llama? Una obsesión por el peligro del comunismo en el hemisferio y todo eso. Pues dado eso y dado el hecho de que fue más o menos a mi juicio inevitable que Cuba empezaba a tener una relación más estrecha con la Unión Soviética, los resultados. Bueno, la historia no a veces fue, los resultados no fue una sorpresa. Ya, pero la historia a veces es curiosa, porque yo recuerdo que hace poco leí un editorial de la revista Time del 59, año 59, no había relaciones todavía con los soviéticos en ese momento, que decía que la neutralidad de Fidel Castro era inaceptable. Entonces parece que antes aún de las relaciones con la Unión Soviética, un derecho soberano, ya había gente que no aceptaba lo que pasaba en Cuba, ¿no? No, sí, en absoluto. ¿Recuerdas que Tabernilla y algunos de los baticianos fueron invitados a Washington y fueron entrevistados por la Comité de Seguridad en el Senado y todo eso? No, una serie de personas en los Estados Unidos que, ¿cómo se llama?, tenían hostilidad, una actitud de hostilidad hacia Cuba desde el principio. Dado eso, dado todas las circunstancias en la ecuación, todos los elementos en la ecuación, me parece muy dudoso que pudiéramos haber, especialmente en esos años de la Guerra Fría, que pudiéramos haber tenido una relación muy amistosa y normal. Bueno, pues muchas gracias a usted, señor Wayne Smith, por haber estado con nosotros esta tarde, y devolvemos la señal a la mesa redonda en el estudio 11 de la televisión cubana.
Bueno, déjeme hacer varias aclaraciones. Primero, cuando el señor Smith, que ya no es diplomático, es académico, fue diplomático, habla de oficiales, se refiere a funcionarios. Hay un poco ahí la traducción del inglés al español. Él está hablando de funcionarios, no es el concepto que entendemos aquí como oficial, que es una cosa más militar, visto así, es la palabra en inglés. Segundo, que me rectifica mi invitado, que lo tengo aquí a mi izquierda y lo estoy presentando, el doctor Néstor García Iturbe, que el doctor Wayne Smith no fue el primer jefe de la CINA, ¿no? ¿Fue así? Exactamente. ¿Quién fue? Lyle Lane fue el primer jefe de la CINA. Ya. Y lo tercero, déjeme aclarar, los doctores, que aunque usted no lo crea, soy yo mismo. Sí, no, eres tú mismo. Soy yo, sí. Lo que en el año, creo que eso fue en el 2000, si no me equivoco, fue en el año 2000. Eso hace 15 años. 15 años. Así que regresamos. Doctor, usted ha investigado sobre este tema. Sí. ¿Encontró algo más sobre este momento en que se rompen las relaciones? Bueno, nosotros estuvimos investigando y hay un documento aquí que lo pueden mostrar en la pantalla que se refiere a algo que encontramos en el historiador del Departamento de Estado. ¿Lo encontraron allí? Sí. ¿Qué cosa es el documento? Ajá, vamos a verlo ahí. Este documento ahí está con su logotipo del historiador La del oficina del Departamento de Estado. historiador del Departamento de Estado. Sí. ¿Qué cosa es esto? Este es el cable que se mandó de La Habana hacia Washington, donde se hace una transcripción de lo que planteó. Perdón, la fecha arriba, junio 3 del 61. Ajá. Y lo enviaron a la 1 de la madrugada. 1 de la madrugada, sí, esa noche no durmieron. Mandaron el cable a la 1 de la madrugada, desde aquí, desde la embajada, Desde la embajada. al Departamento de Estado. Sí, Sí. el encargado de negocio, que era Brad Dock, el que estaba aquí. Ya. Y bueno, el cable dice más o menos, ¿no? Ajá. Tengo el honor de informarle que a partir de este momento Cuba ha decidido tener solamente 11 diplomáticos en Washington y que en base a esta decisión el gobierno de los Estados Unidos deberá tener solamente 11 diplomáticos aquí en La Habana. Ese es lo que Ese es el texto de lo que dice ese Ese cable. es el texto, ¿eh? O sea, lo notifica el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba a la Embajada de Estados Unidos. Sí, que a partir de este momento el gobierno revolucionario ha decidido que en las circunstancias actuales, ¿no?, el personal de la Embajada y Consulado de Cuba en Washington solamente será de 11 personas. Y que del mismo modo se ha decidido que el personal de la Embajada y el Consulado de Estados Unidos en La Habana también sea de 11 personas. Eso es lo que dice ese. Eso es lo que dice. Ahora, ¿encontró algo más? Sí, como no, hay un Bragdon, que es el que está de encargado de negocios, pues emite toda una serie de criterios. Primero, él dice que recomienda que se rompan inmediatamente las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos. Eso lo recomienda el que está encargado de El que negocios, está o sea, encargado, el embajador sí. en funciones. Daniel M. Bragdon, que era el que estaba de encargado de negocios. Ajá. Él recomendó eso mediante su cable también, que por ahí tenemos la imagen del documento, lo tenemos ahí. Está aquí, a Y, ver, sí, este es sacado, ¿de dónde? ¿De dónde lo sacó? eso también del historiador del Departamento de Estado. Y está en la biblioteca Eisenhower, ¿no? Está en la biblioteca Todo lo Eisenhower, todo eso está claro, ¿no? Ajá. Ok, y entonces este es de enero 2 también, y entonces él plantea que él considera que en esas circunstancias hay que romper relaciones, se debe romper relaciones diplomáticas con Cuba inmediatamente. ¿Qué más dice? Y hace una acotación de algo que plantea él, que dijo el comandante en jefe. Dice, ¿no? Bragdon informó que Castro acababa de anunciar que su gobierno había decidido que los Estados Unidos no se les permitiría tener un mayor número de personal diplomático en Cuba que el que Cuba mantiene en Estados Unidos. Castro indicó que si todos los funcionarios estadounidenses que quedan en Cuba decidieran dejar el país, eso sería perfectamente bien con nosotros. Agregó que el 90% de los funcionarios de todos modos son espías. Eso es lo que dice Bragdon. Lo que dice Bragdon. En esta carta. Claro, porque si se quedan con 11, no se tendrían que haber ido todos. Ya. Por eso se plantea que se pueden ir todos los que quieran, pero en definitiva Cuba lo que planteó fue que debían de quedarse solamente 11. Ellos no aceptaron eso, consideraron que no tendrían posibilidad de hacer el trabajo que tenían que hacer en Cuba con 11 personas y sencillamente decidieron romper la relación Claro, diplomática. en este contexto que hablamos anteriormente de, Claro. de todo lo que estaba pasando. Exacto, de todo lo que estaba Pero bueno, pasando. esto históricamente es el momento en que ocurre y cómo ocurrió a la 1 de la madrugada del cable. Ya nos están dando las señas hace rato que se acabó el tiempo. Bueno. Tenemos que cortar ya. Cómo ocurrió todo exactamente en el momento a partir de documentos desclasificados. ¿Es así? Exacto, exacto. Y bueno, yo le quiero dar las gracias y no sé si está de acuerdo en lo que yo dije al principio y con esto termino. Lo importante de conocer la historia, entre otras cosas,
es primero saber por qué pasaron las cosas. Exacto. Y segundo, como decía la presidenta Fernández en su discurso, que las cosas malas, negativas, no se repitan. Evitar que se repitan las cosas que nunca debieron suceder. Es mi opinión, no sé qué usted cree. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Creo que ahora hay una nueva visión. Tenemos que trabajar en función de la nueva visión y no repetir errores. Eso es todo. Muchísimas gracias, como siempre, doctor. Y terminamos la esquina y ahora sí regresamos a la mesa.